Muy buenos días, amigos y hermanos. Vamos a esta mañana a continuar con nuestro devocional. Ayer habíamos empezado con el libro de Primera Samuel y habíamos hablado acerca de esta mujer llamada Ana y cómo ella, con una petición profunda y tremenda de querer tener un hijo, Dios le concede un hijo llamado Samuel. Y entonces Ana le dedica a Samuel a Dios. Ahora nos encontramos en el capítulo 2 del libro de Primera Samuel, de los versículos 12 hasta el versículo 36. Y por supuesto que no vamos a comentar todos estos versículos, pero el título de esta parte habla acerca del pecado de los hijos de Elí. Muy bien, entonces, antes de que Samuel entrara a ministrar en Israel en ese momento, había un sacerdote llamado Elí, quien estaba evidentemente conduciendo los destinos espirituales del pueblo de Israel delante de Dios. Sin embargo, este sacerdote llamado Elí tenía dos hijos. Y la Biblia dice claramente en el versículo 12 del capítulo 2, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando dice la palabra impíos, en realidad textualmente en el idioma original significa hijos de Belial. En otras palabras, hijos de Satanás. ¿Se da cuenta? Así eran los hijos de Elí. Estaban totalmente sumergidos en el pecado. Ahora, en esta parte que es muy interesante, voy a decir dos cosas. El pecado de los hijos de Elí consistía en dos maneras. En primer lugar, ellos habían hecho una estructura del pecado. Es decir, ellos habían construido toda una plataforma del pecado en la vida de ellos. Ahora, yo no sé cómo lo han hecho ellos, pero evidentemente por sus acciones, las costumbres que ellos tenían y los hábitos que ellos tenían y la manera como pensaban, evidentemente, era una forma como ellos han estructurado, han construido toda una plataforma, una vida de pecado en el pueblo de Israel. Y eso está desde los versículos 12 hasta el versículo 17. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. Pero en segundo lugar, el pecado de ellos simplemente consistía en esto. Ellos han estado profanando el templo allí, o el tabernáculo en este caso, donde estaba la presencia de Dios. Note lo que dice el versículo 22. Pero versículo 22, sí, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Cuál era ese pecado? Ese pecado era de profanación el templo. ¿Ve? Es decir, ellos en el mismo templo, en el mismo lugar del tabernáculo, ellos tenían relaciones sexuales con mujeres y con prostitutas también. ¿Por qué digo profanar el templo? Porque el templo o el tabernáculo en ese momento era realmente donde estaba la presencia de Dios. Por ejemplo, ahora ya no necesitamos ir al templo para la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo, si tenemos a Cristo, somos templo de Dios también. Entonces, si uno está pecando constantemente, realmente estamos profanando el templo que es tu cuerpo y mi cuerpo también. Eso es lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios. Así hacían los hijos de Elí. Entonces, si tú realmente estás viviendo en un pecado carnal o sexual, es porque estás realmente profanando tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, dice, el padre de estos jóvenes era el sacerdote Elí, un hombre ya de la tercera edad, pero sin embargo, evidentemente que estos jóvenes no habían aprendido nada realmente del papá, de los padres de él. Ahora, la función de un padre en el hogar tiene tres funciones muy importantes. Número uno, era rey.
Si usted es un padre en esta mañana que tú me estés escuchando, tu función que Dios te ha dado es que tú eres rey. ¿Qué quiere decir eso realmente? Es decir, debes gobernar tu casa bien. Y dice la Biblia, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice claramente, el que no gobierna bien su casa, no puede gobernar también, dice, la iglesia de Dios. En segundo lugar, otra función que el sacerdote tenía es que era el profeta. Es decir, que él enseñaba la palabra de Dios. Y por último, la tercera función era sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Significa que él, como padre, debería tender puentes entonces. Si tú eres un padre en esta mañana y no conoces a Dios o conoces a Dios, pero no estás cumpliendo esta función que Dios te ha dado ahí en tu casa de rey, de profeta y sacerdote, realmente no estás honrando a Dios. Eso es lo que pasó con Elí. Elí no honró a Dios. Y note lo que dice el versículo 30. Dice claramente, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Son las palabras de Dios a Elí. Elí realmente no estaba honrando el nombre de Dios. Escúchame bien en esta mañana, realmente. Cuando dice honrar a Dios, está diciendo dos cosas muy importantes. El honrar a Dios de un padre significa realmente honrar a mi familia. Pero también significa honrar a la iglesia también. Si tú no estás honrando a Dios con tu familia y estás haciendo como hombre, como padre, que tus hijas vivan en una degeneración moral en este momento, honestamente no estás honrando a Dios. Y estás juntamente participando del pecado de tus hijos. Y hay muchos padres que son muy pasivos en ese sentido. Esto podemos hablar mucho realmente, pero no tenemos mucho tiempo, porque este es un tiempo devocional. Pero el no honrar a Dios realmente, al no honrar a tu familia, entonces no estás honrando a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiero en esta mañana decirte, yo soy padre también, que lo que tú tienes que hacer es cuidar a tus hijos, disciplinar a tus hijos, que tus hijos anden realmente correctamente y no permitas que tus hijos vivan en el pecado. Y si estás permitiendo que tus hijos vivan en el pecado, y si no estás haciendo nada por ellos, es porque realmente estás permitiendo que la inmoralidad invade la vida de ellos. Y esto va a traer consecuencia en la vida de ellos y en el futuro de ellos, pero también en tu familia. Y algún día Dios te pedirá cuenta de tus hijos. Yo estoy seguro que Dios pidió algún día cuentas a Elí. Y le dijo claramente, yo honro a los que me honran, pero a los que no me honran serán tenidos en poco. Y la idea es esto, que Dios no te tenga en poco, sino te tenga en alto, porque estás velando por tus hijos, disciplinándolos a ellos y haciendo que ellos caminan en el camino correcto. Que Dios